Yo había preparado algunas placas para la reforma para entender de qué se trata, porque efectivamente es una reforma no menor. Lo primero es que habrá aumentos trimestrales, no semestrales, pero que el ajuste va a ser por inflación más un componente de crecimiento económico, con lo cual lo que hace es cambiar la fórmula por la cual venían aumentando las jubilaciones, Eugenio, que básicamente tenía que ver con la recaudación del sistema previsional. Sí, tenía un doble componente, la variación del índice del salario, tanto por RIPTE como del trabajador activo, que en realidad colectaba esto del fallo Badaro, de lo que había dicho la Corte, respecto a que la movilidad estaba relacionada en el jubilado con precisamente los aumentos que tenía el trabajador activo. Correcto. Ahora, esta fórmula, inflación más crecimiento económico, da un 5 y algo para marzo. Sí, yo creo que acá hay un problema de fondo. Digo, hay anunciada una reforma estructural por parte del presidente de la Nación y a su vez lo que anuncia el presidente es una ratificación de lo que está ya escrito en el articulado de la Ley de Reparación Histórica, que prevé la conformación de un consejo que con un cometido de 3 años iba a analizar ese cambio de estructura. O sea, el gobierno anticipa los tiempos del debate. Sí, en paralelo aparecen cuestiones diarias. Un día se discute la edad, otro día el régimen de autónomos, monotributo, lo que es movilidad y un 82% sui generis, ¿no? Bueno, pero perdón, ahí está, restituye el 82% móvil a la mínima con 30 años de aporte, con lo cual me parece que ahí hace un acto de justicia con aquellos que aportaron en desmedro de los que se jubilaron vía moratoria y demás. Sí, pero es maquillaje. Podemos discutirlo, pero está bien, si hay maquillaje, pero una cosa es aportar 30 años o 35 y otra cosa es aportar 20 y después tener la moratoria y cobrar lo mismo. Extiende de manera optativa la edad jubilatoria a los 70, tanto en los hombres como en las mujeres, porque hoy las mujeres tenían la opción de, en lugar de jubilarse a los 60, jubilarse a los 65, con lo cual eleva la edad jubilatoria y hay una discusión respecto a la vida útil de las personas, el retiro, el descanso, y al mismo tiempo cómo hacemos para, frente a un segmento etario que es el del primer empleo, que si prolongamos la posibilidad de que la gente trabaje más tiempo, ¿cómo hacemos para incorporar ese segmento que hoy cuesta incorporarlo? Y elimina los sistemas de jubilaciones de privilegio. Sí, que están eliminados desde 2002 por ley de la Nación. Por eso yo creo que hay una cantidad... ¿Pero cómo están eliminados si quieren eliminarlo ahora? No, porque hay una mezcla terminológica significativa. Se refieren a regímenes de privilegio a lo que son regímenes especiales. Los regímenes de privilegio tenían que ver con jubilaciones políticas, digamos, a quien cumplía un cargo electoral, estaba 3 días en una banca, tenía 35 años de edad y se jubilaba, o en un cargo ejecutivo al efecto. Esto está prohibido en Argentina y lo que hoy sí tenemos, una importante cantidad de regímenes especiales, pero esos regímenes especiales están relacionados con el tipo de actividad que desarrollaba este sector. Es decir, un minero que se jubila a una edad temprana no es ningún privilegio, es que se muere en general antes por lo que vino desarrollando en su actividad laborativa. A lo que voy, Paulino, es que todo sistema de seguridad social tiene un plexo normativo que articula todas estas variables entre sí, por lo cual me parece que estamos en un escenario que se ha complicado, porque, a ver, discutir la edad por un lado, los 70 años para jubilarse hoy ya existen para aquel que no tiene los 30 de aportes, es la jubilación por edad avanzada. La voluntariedad en términos de extender los años laborales no existe si no tenemos asegurado un salario como la gente, porque si yo voy a cobrar, como hoy ocurre, el 50% de lo que vengo ganando en la actividad, lo que voy a hacer, voy a seguir trabajando hasta el día del juicio final porque no me queda alternativa. No hay voluntad si no hay compulsión en esto. Entonces, a lo que voy, no estoy haciendo una crítica de cada cuestión en particular, sino que esto debe ser analizado en su contexto. En términos del reajuste por movilidad, la actual ley de movilidad no dio
resultados de recomposición desde el 2008 hasta ahora. Lo que ha hecho, para mencionarlo en idioma futbolero y que nos entienda quien nos está viendo, un empate técnico entre lo que fue la inflación y el haber jubilatorio. Hubo años que se perdió mucho, 2014, 2016, y hubo años que se ganó bastante, tipo 2012. Ahora, si esto está funcionando bien, ¿para qué cambiarlo? E inclusive ahí hay un punto que va a generar enorme litigiosidad cuando relacionamos con la inflación, el reajuste, porque precisamente, lo decíamos, contradice la doctrina de la Corte que ha establecido en el caso Badaro, que sujeta a lo que es la variación del índice del trabajador activo, correcto, lo que son los reajustes. Déjeme preguntarle a José qué opinión tiene de todo. Bueno, primero un placer compartir esta mesa, pero fíjate que no hay peor distribución y asistencia social que la mala distribución. El gobierno ha tomado medidas claras en razón de orientar los subsidios a los sectores que más lo necesitan. No hay peor ajuste del trabajo y laboral que el empleo en negro. 34% del empleo en la Argentina en negro. No hay, esos son los flagelos que tenemos. Por lo tanto, digamos, acá hay una reforma integral muy importante y que no es la última, porque realmente es un estímulo a discutir los capítulos de las deudas pendientes de la Argentina. Si hay 34% de trabajo en negro, entonces hay una economía en negro, entonces se compromete la previsión social, se compromete la salud de nuestros abuelos. Ese es el problema de fondo, y el presidente y el gobierno los está encarando con mucha firmeza y con la complejidad que implica tocar todas estas variables a la vez, sin lo cual no se podría resolver el problema. Porque la fórmula del ajuste, si se aplicara como la ley, si hubieran puesto en el denominador de esa fórmula que no le entiende nadie, que se sancionó en el gobierno anterior, y si hubieran puesto todos los jubilados que entraron por moratoria y los demás, esa fórmula estaría dando negativo. Hubo que modificarla de hecho para que no diera negativo. Si se modifica la matriz tributaria, que es la que regula esa fórmula, por supuesto que hay que regular esa fórmula de nuevo. Y acá se está planteando una cosa muy importante. No solo que se ajuste por inflación, sino que tenga que ver con el crecimiento del PBI. Que claro, como vuelvo a decir, no hay impuesto más regresivo y más injusto que la inflación. Y el gobierno está combatiendo la inflación. Y la inflación al que primero toca es justamente a los salarios más bajos, y en particular a los que no tienen, al salario más bajo o al jubilado de jubilación mínima. Yo quisiera decir una cosita. Esto no, yo los escuché con atención y un desarrollo muy interesante, pero además que lo comparto, porque digo, me parece que acá lo que no tenemos que cometer es creernos que está la verdad puesta sobre la mesa y la tiene un espacio político. Justamente la garantía más importante es que el Congreso, es la primera vez en muchísimos años que un gobierno no tiene la mayoría necesaria para votar lo que quiere. Y es necesario buscar consensos, por eso el presidente, los ministros, una acción política muy importante que no excluye el protagonismo del Congreso como lugar de sanción de las leyes, busca hablar con los gobernadores, con los sindicatos, para ir buscando esos consensos. Por supuesto, en la pelea de intereses siempre se trata de cortar ancho para aflojar. Entonces hay una reforma de fondo muy importante y podemos desarrollar cada capítulo, el previsional, el laboral, el tributario y el pacto fiscal, que es fundamental, porque gran parte del problema... Bueno, eso depende ahora de que las provincias lo validen en cada una de las legislaturas. A mí me parece que hay un dato clave que lo dijo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, cuando se presentó la reforma previsional, que tenía que ver, y lo dijo claramente haciendo las cuentas, 100.000 millones de pesos se ahorra el Estado de lo que se gasta en jubilaciones. Lo ha puesto sobre la mesa el ministro de Economía. Pero acá hay un cambio de la matriz tributaria. Y lo que ha hecho es, con esos 100.000 millones de pesos, financiar a la provincia de Buenos Aires, que uno puede tener juicio de valor absolutamente distorsivo del pacto fiscal, pero lo que no puede haber es recurrir a lo que ganan los jubilados para financiar. Es una interpretación caprichosa, vos sabés. No es caprichosa, el cambio del ajuste en la movilidad jubilatoria es un cambio a la baja, lo ha dicho
dicho Ismael Bermúdez La reforma en distintos tiende- artículos en el diario Clarín, donde ha hecho los Eso es números absoluta. y ha implicado que de un 12% de aumento va a pasar a un 5%. Y esos son datos de la Ahora, realidad. Yo esa- no digo eso es una que, yo digo que si se interpretación toman esta totalmente medida hay que salir y caprichosa, ¿no? discutir de cara a la sociedad que se le va a bajar en 100.000 millones de pesos los haberes a los jubilados. Y me parece que eso que hay que decirlo con claridad, No, porque sí. la gente tiene que entender qué es lo que se está haciendo, porque tiene que haber con claridad No, es absolutamente. de qué son estas reformas y a quién afecta. Es por el En contrario, es una concreto. reforma A ver, que va a yo- generar trabajo, aumentar la base del sistema previsional, combatir uno de los flagelos más importantes que es el trabajo en negro, que no solo le compromete la Pero jubilación ¿no al está en desacuerdo 34%. a combatir el trabajo en negro? No, ¿Qué tiene que pero ver combatir el trabajo en negro la con reforma achicar tributaria. las jubilaciones? No es achicar las jubilaciones, a al ver, contrario. yo creo... Y Eugenio, discúlpame, Eugenio, dijo algo muy importante. Hay un capítulo pendiente que es la reforma de fondo del sistema Bueno, iba a previsional. eso. Vos lo dijiste. Esto no es el último grito en materia de Pero reforma. No, pero es un primer grito que es No, bastante es el, complicado. y es el condiciona. más importante después de muchos años tratando de enlazar. Yo creo que Funciona la sustentabilidad reforma del sistema. estructural, dice usted, Eugenio. Exactamente, porque, a ver, todos estos elementos que estamos analizando, cuando lo vemos aisladamente, edad, informe de la OMS de noviembre del año pasado, Argentina pasó de ser el segundo país más envejecido de Latinoamérica a ser el séptimo. Es decir, no envejeció a tasas latinoamericanas, envejecimos a una tasa vegetativa de 5 años, que es la tasa mundial. Latinoamérica envejeció entre 8 y 12 años. Por lo cual, esto hay que contextuarlo, porque si no empezamos a decir, tocamos una variable y se nos descomponen las otras. Tenemos un problema sustantivo que me parece que me tocó participar en otros países en reformas de la seguridad social. Se hace el reconocimiento del problema nuclear, el problema cómo se debiera resolver, y a partir de eso se empieza a andar el camino y a desandar lo que generó ese problema nuclear. Hoy tenemos alrededor de 3 millones, un poquito menos porque hubo 400.000 que salieron de la mínima por la reparación histórica, que están cobrando 7.246 pesos. Hoy publicamos en la Defensoría, están en los diarios en la tarde, la última canasta con gastos de vivienda da alrededor de 17.500 pesos. Y esto es en términos históricos, no se lo estoy cargando a la actual administración. Sí, porque eso da eso en la Patagonia, en Capital, probablemente no en Santiago del Estero, Exactamente. Tucumán o en mi ciudad de Las Flores. Es un promedio. Donde un jubilado con 17.000 pesos tiene un estatus de clase media y en la capital no le alcanza probablemente para las Lo que expensas, pasa el es que alquiler y los servicios, digamos. Claro, pero las grandes concentraciones de población envejecida están en las grandes ciudades. Es decir, hoy, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un 23-24%. Oye, pero quiero decir, es mayor. arbitrario en el sentido de que un número a nivel país es arbitrario en inflación, en ingresos, qué sé yo. A lo que voy, igualmente, digo, digamos, es un problema a resolver. El problema a resolver implica discutir el financiamiento. Parte de la discusión del financiamiento, trabajo en negro, estructura impositiva. Hoy tenemos al IVA financiando gran parte de la seguridad social, que es regresivo en términos de que es el impuesto que más afecta a los pobres, que pagan los pobres jubilados y que a su vez, en definitiva, limita el consumo. Por lo cual, ¿qué se ha hecho en otros países? Estoy hablando desde Internet, Se limitó el financiamiento desde impuestos al consumo y se reemplazaron por rentas. Y esto es parte de la discusión que hay que tener. Si no tenemos esta discusión y la mesa de consenso, porque hay otro elemento que quiero incorporar respecto a la mirada holística por hacer una reforma. El Estado argentino, no esta administración, sino las sucesivas administraciones, incluido esta, gasta una enormidad en quienes menos ganan. Es decir, en el jubilado de 7.000 pesos, el Estado gasta 30 o 40.000 pesos por vía de subsidios ineficientes, ineficaces, inequitativos.
Bolsón de comida, subsidio por alimento, por alquiler, etcétera, etcétera. Sí, a veces superpuesto, improductivo, ineficaz, y muchas veces para sin ser contraprestación dependiente acá. a una persona, porque termina Ahora, está bien, dependiendo. pero digamos, ¿qué es lo que falta entonces? Porque tengo que cerrar el debate. Esa mirada completa, la convocatoria a todos los sectores, de discusión abierta hacia la sociedad, de consenso y... Bueno, ojalá que además se vaya a esa convocatoria con la idea de alcanzar un consenso. Lo que pasa porque es si que se va con la idea de dinamitar y esto no se cambia, la verdad que hemos fracasado estrepitosamente. Pero no le quepa duda. El PAMI no sirve como instituto de atención a los jubilados, y usted lo sabe mejor que yo. La jubilación mínima no es digna. El sistema ha fracasado, las normativas y las regulaciones laborales han fracasado. La Argentina tiene muchos más gremios que la mayoría de los países y han fracasado. La protección al empleador ha generado la desprotección del trabajador, Paulino, y un cúmulo de desempleo que es creciente. O sea, pero es la primera vez, Paulino. Pero a mí yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, no hay que partir sacándole plata a los jubilados que ganan una miseria. O sea, sí, estamos de acuerdo, discutamos una reforma integral. Ahora, ¿por qué le vamos a bajar la movilidad jubilatoria con una fórmula que va a la baja de la fórmula que existía? Si lo aplicaran la fórmula que tiene, tendría que bajarle el sueldo, porque está tergiversada. Es la primera vez, Paulino, que hay una reforma integral. Tengo que ir a la pausa. Y termino. Se convierte estéril, porque estamos discutiendo respecto a alguien que está en cueros en la Antártida, si le ponemos una camiseta o dos. Es decir, mientras discutimos esto, el tipo se nos muere. Porque con 7.000 pesos no puede vivir. Entonces, me parece... Esa es una discusión muy importante. ¿Cuál es una base de dignidad importante? Pero por eso, pero si no hay, si abriendo la discusión, no la estoy cerrando, ¿no? Mira, hace 20 años que venimos escuchando una de las medidas más deseadas y de más justas, que es el impuesto. Digo, un punto de tantos de la reforma tributaria y del pacto fiscal. Renta financiera. ¿Qué porcentaje? Este gobierno es el gobierno que... No importa, pero hay, digamos, signos muy concretos de poder revisar la sustentabilidad de todo el Estado y en particular del sistema previsional. Es la única garantía que nosotros podamos discutir nuevas reformas si nosotros tenemos un sistema tributario progresista. Es decir, que el que gana paga, el que quiere especular con el dinero no productivo paga más, y eso se está muy bien, pero abramos la discusión desde la seguridad social mientras le vamos pagando a los jubilados, porque si no, es decir, el jubilado tiene presente, no tiene futuro. Pero la mejor forma de pagarle, primero, es garantizarle que los recursos van a estar no por 2 o 3 años. Segundo, que la inflación baja. Pero ¿sabes qué pasa? Sí, porque pasa que la inflación no baja, digamos. Sí, está bajando. No baja, y era 36% hace 2 años, cuando se fue Cristina Kirchner. Camino una inflación de arriba del 2,5, en enero estamos en el 2. Pero hace 2 años, Paulino. Hay un ajuste de tarifa, un ajuste hace 2 años, todavía no se cumplió 2 años. Menos 2 años era 36%. Sí, ¿Y ahora cuánto es? 22. Sí. ¿Bajó o no bajó? Sí. Ahora, a mí me hubiera gustado que fuera 15, pero bajó. Y va a seguir bajando, porque hay medidas estructurales. Y tenemos, pero no lo digo en defensa del gobierno, sino en defensa de que algo mal hemos hecho. Si no me voy a la tenemos pausa, 34% de trabajo negro en la Argentina. Gracias a los tres, perdón. Muchas gracias. Gracias a vos.